Shalom. Continuamos con la parashá Balak, que es del capítulo 22, versículo 2. Vamos a alcanzar el versículo 6. Leemos en la Torah. Balak ben Zippor vio todo lo que Israel había hecho al Emorí, y Moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo, pues era numeroso, y Moab se hastió a causa de los Bené Israel. Moab dijo a los ancianos de Midian: ahora esa congregación lamerá todos nuestros alrededores como lame el toro la verdura del campo. Y Balak ben Zippor era rey de Moab, y en ese entonces envió mensajeros a Bilam ben Beor a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo a él, diciendo: he aquí que un pueblo ha salido de Mizraim, y he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra, y está asentado frente a mí. Y ahora, por favor, ve, maldice por mí a este pueblo, pues es más poderoso que yo. Quizás pueda batirlo y expulsarlo de la tierra, pues he sabido que a quien tú bendigas, bendito es, y a quien tú maldigas, maldito es. Bueno, esta es la situación. Está el pueblo de Israel, nuestro pueblo, está llegando hacia la tierra que Akadosh Baruj Hu le prometió que tendría, que es Eretz Kenán, tierra de Canaán. Entonces, en el trayecto, en el tránsito, ya habían salido de Mizraim y ya se conocía, se difundía la noticia de cómo Akadosh Baruj Hu había vencido al pueblo de Egipto. Ahora también había peleado contra el Emorí. Ante el fallecimiento de Aarón, el conflicto comienza y el pueblo de Israel tiene la victoria. Entonces los pueblos de la región, que de por sí siempre han tenido conflictos entre ellos, los pueblos de la región, siempre hay conflictos en límites territoriales. Entonces en aquella época era igual, no ha cambiado mucho desde entonces. Entonces vendría un nuevo pueblo a esa región donde de por sí ya tenía conflictos territoriales. Entonces al venir un nuevo pueblo, y como se oye, está viniendo con mucha fuerza, con mucha autoridad, entonces van a buscar asociarse. Se va a buscar en la sociedad el pueblo de Moab y el pueblo de Midian, los pueblos cercanos, vecinos entre ellos, que siempre han tenido conflictos, pero que ahora resuelven mantener un estado de paz para poder ir y pelear contra Israel. ¿Está bien? Entonces, ahora, todo esto es lo que precisamente está diciendo el texto. Se convocan a las autoridades de cada uno de estos pueblos para poder tomar una fuerza unida contra el pueblo de Israel. Reconocen una virtud que tiene el pueblo de Israel en su comandante, en su líder, que es Moshe Rabenu. ¿Cuál es? Dice: Balak ben Zippor, rey de Moab, dijo: vendrá como lame el toro la verdura del campo. La fuerza de Moshe Rabenu se reconoce en su boca, como un toro que lame el campo, o sea, la forma en la que come. Entonces su fuerza está en la boca, porque la autoridad de Moshe Rabenu reside en la boca, la facilidad de palabra, a pesar de aquel texto que cuando Akadosh Baruj Hu lo llama, él argumenta que no es de fácil diálogo, no es de fáciles palabras. Sin embargo, la autoridad que él tiene está en la palabra que tiene, la palabra de la Torah, porque la voz de Akadosh Baruj Hu es la que él extiende hacia el pueblo de Israel, y ahí es donde tiene la fuerza. Y esto es lo que están reconociendo, esto es lo que estos líderes están reconociendo como la fortaleza del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Balak? Manda llamar de Midian a un hombre que también tiene esa facilidad de palabra. Se llama Bilam Harashá. Entonces él también va a tener la fuerza de palabra, tiene una autoridad reconocida en aquella región. Pues Balak fue a consultarlo a él, o pidió de él ayuda. Hasta entonces está pidiendo ayuda de él, porque dice: todo lo que tú bendijeres será bendito, y todo lo que tú maldijeres será maldito. En realidad esta expresión, lo va a explicar más adelante Bilam,
que no se trata de que él tenga esa posibilidad y esa autoridad de que lo que él bendiga será bendito, lo que él maldiga será maldito. Él mismo va a decir que siempre ha oído la voz de Akadosh Baruj Hu y solamente puede discernir, es decir, entender lo que Hashem le permite hacer. Y si él puede captar que Hashem ha bendecido a alguien, entonces él solamente dice una bendición. Y si él capta que Hashem ha maldecido a alguien, entonces él solo puede decir una maldición. Entonces, sin embargo, ante el concepto de Balak, le reconoce esa autoridad, ¿ya? Y sabe que la única forma de poder hacerle frente al pueblo de Israel es a través del control de la fuerza que tiene Israel, que es a través de su palabra, de su boca. ¿Está bien? Entonces, Moshe Rabenu está trayendo la bendición para el pueblo de Israel. Moshe Rabenu está trabajando en eso con el pueblo, le está dando sustento y soporte. Ahora va a buscar Balak que Midian también le fortalezca esta parte en su pueblo, para poder oponerse y salvarse de la invasión que puede llegar en cualquier momento. ¿Muy bien? Entonces, esto es algo que nosotros podemos aprender. La fuerza de nuestro pueblo es su palabra, es la palabra que los líderes vierten de Akadosh Baruj Hu sobre nuestros oídos. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.